anotadas y Sabri y Mariel digan si tenemos más también cosas para conversar, porque hoy estamos iniciando la última unidad del programa. Estamos iniciando el último mes de la materia. Ha pasado el año, estamos con este grupo maravilloso de estudiantes que participaron, estamos llegando muchos y muchas, eso también es bueno, sabemos que tuvimos algunos compañeros que se nos han ido quedando en el camino, sobre todo por la cuestión de condicionalidad, por ahora es ese el tema, pero muchos otros pudieron seguir, tenemos un alto número de compañeros y compañeras, que ya lo hablábamos la vez pasada, haciendo también la promoción, ¿sí? Entonces, ahí hay un primer punto para recordar que aquellos que vayan y aquellas rindiendo socio 1 vayan avisando para ser incorporados al listado de posibilidades de promoción, si vienen siguiendo también el espacio de los teóricos y los materiales, que de las y los compañeros que ya estaban en lista y que no rindieron en septiembre, la fecha que tenemos en octubre es el 10 de octubre, así que ahí vamos a mandar unos días antes. Voy a cambiar el sistema, porque el otro día mandé ya con los horarios y luego varios dijeron que no rendían, entonces tuve que reacomodar la grilla, así que vamos a mandar primero un mail para que confirmen si rinden el 10 y de los que confirman armamos los horarios. ¿Sí? Mariana, perdón, dije octubre. Perdón. Noviembre. Sí, ya octubre pasó. 10 de noviembre. Y después, si todavía nos quedan otros compañeros y compañeras que no rinden ahí, vamos a tener posibilidades en diciembre, o quizás se puede armar alguna a fin de noviembre. Vamos viendo cuántos están, en qué condiciones, pero intentemos o intenten las y los que venían pensando dar en septiembre y que se bajaron porque vieron que no llegaban, si pueden hacer el empuje para esta fecha de noviembre, esta primera. Eso con la promoción. Y después, además, en diciembre, ya para los que tienen aprobada la primer parcial de promoción, sepan que las fechas de diciembre, las que coinciden con las fechas de finales, esas van a ser las fechas para rendir la segunda parte del parcial, el segundo parcial de promoción. Y ahí recordemos que se puede rendir el segundo parcial de promoción en alguna de las dos fechas que hay en diciembre y también se puede rendir en febrero. ¿Sí? En la fecha que hay de finales en febrero, que todavía no está publicada, pero cuando esté, esa también es una posibilidad, porque como el ciclo lectivo termina el 31 de marzo, tenemos todavía un tiempo el año que viene para los que quieran rendir la segunda parte de promoción el año que viene. Es probable que las primeras, es probable que en marzo también haya alguna fecha, ¿sí? No sé ahí si va a coincidir con los finales o eso, pero podemos buscarlo. Laura, habías levantado la mano. Sí, ¿se sabe la fecha exacta en diciembre de la mesa? ¿O dónde? Sí, se sabe. Sí, están digamos... Está en el cronograma, ya te la digo. 1 de diciembre es la primera y 15 de diciembre Perdón. El 15. Bueno, muchísimas gracias. La segunda. Sí. 1 y 15 de diciembre. Listo, gracias, profe. Entonces ahí vayan organizándose, tanto los que piensan en la segunda como los que piensan en la primera, los que les faltan las dos, ármense como su programación también en relación a otros parciales que tengan que rendir, así podemos llegar con muchos y muchas compañeras con la promoción sacada el año que viene. Así que bueno, y algunos este año seguro. Eso con la promoción. Después, pensando en
Ahí Ahí leo, que ahí dice le, gracias. sí, Sí. a Emanuel. Que no quede grabado, pero se trata de manzanas. Hay que traer manzanas. ¿Sí? Bueno, el otro tema es la cursada común, ¿sí? Que estamos también acercándonos hacia el final. En la cursada común tenemos, para recordar cómo es el sistema, el segundo parcial, ¿sí? De la cursada común es el trabajo final, el informe, ¿sí? El informe tiene un momento anual, o sea, el informe es un trabajo que empezó en marzo. Nosotros evaluamos todo el proceso, que da como resultado la nota que uno se saca, digamos, en el segundo parcial formalmente, pero es todo el proceso grupal que ustedes hicieron, el informe parcial que entregaron, más el informe final que van a entregar, ¿sí? El día que ustedes hacen y lo exponen frente a los compañeros. Cuando ustedes exponen el trabajo frente a los compañeros, no tienen previamente una evaluación nuestra. Ese es un momento de compartir con los demás pares, ¿sí? No piensen ese día tanto como una exposición para las profes, porque no es como una exposición de examen, no. Es el día que ustedes les van a contar a los otros equipitos de investigación cómo vivieron este proceso, qué resultados obtuvieron. Como en general uno no alcanza a contar todo lo que hizo en una investigación, lo mismo nos pasa cuando vamos a los congresos, hay que seleccionar qué es lo que vamos a contar. Entonces cada uno puede elegir una parte y contarle, pero piensen que el principal público son sus compañeros. Entonces, armen la presentación pensando en ellos y en ellas, en qué les quieren contar, cómo fue la experiencia, qué cosas les pasaron y qué cosas encontraron, descubrieron, en fin, ese recorte. Para nosotros, el discurso de ustedes es el informe, ¿sí? Por escrito. Nosotros lo vamos a recibir, lo vamos a evaluar y después vamos a hacerles devoluciones. Si el informe está muy potente, así, muy potente, les vamos a decir qué potente que está, qué bueno el trabajo, han aprobado la cursada. ¿Sí? Si el trabajo tiene algunas cosas que nosotros creemos que es necesario conversar, ¿sí? Los vamos a llamar para tener un coloquio. ¿Mm? Y entonces, en el coloquio vamos a conversar sobre las observaciones que nosotros les hicimos, que ustedes van a tener tiempo de volver a estudiar el tema, si es que había algo conceptual equivocado, revisar algún análisis, ¿sí? Va toda la devolución por escrito, ustedes tienen tiempo, se preparan para el coloquio y tenemos la fecha del coloquio. Puede suceder también en el coloquio, cuando nos encontremos, que nosotros empecemos a conversar con ustedes y que en algún momento decidamos que algunos compañeros ya se retiren de ese espacio grupal y nos quedemos con algún otro, porque la nota es individual, ¿sí? Y entonces a veces nosotras notamos, por el proceso que se hizo o porque ese mismo momento, que hay algunos compañeros con menos cosas, vamos a decirlo así, y entonces nos quedamos un rato más con ellos y ellas para ver si subimos un poco la nota de ese compañero o compañera, ¿sí? Para poder evaluar mejor. Entonces, es un trabajo grupal, pero que lleva notas individuales, que hay una base de nota, para decirlo así, que se adquiere por entregar todo, y sobre eso después vemos qué dificultades o no hay. ¿Mm? Y por supuesto, como eso funciona como un parcial, si alguna persona nos parece que no está suficiente, va a tener su recuperatorio, ¿sí? Y ese recuperatorio va a ser individual para esa persona. ¿Mm? Emma, tenías una pregunta. Sí, perdón, la vuelvo a repetir, pero la hice hace muchos meses, capaz. Respecto a las entregas de aulas web y las casillas de porcentaje de materia de aulas web, que sé que no todo el mundo lo usa, ese porcentaje por materia, y la entrega de los trabajos prácticos. Porque, por ejemplo, el otro día lo entregué yo el trabajo por todo mi equipo. ¿Tenemos que hacer entregas individuales? No. No, nosotros Genial, no genial. Solo las usamos, individuales. a ver, nosotros no usamos el contador estadístico de aulas web, ¿sí? Claro, que Eso hay que por un marcar lado. los textos también, por ejemplo, No, y algunos textos no tienen marcador. Genial, genial. no, tranquilos que no usamos eso, no es una herramienta para nosotros. Y el seguimiento de las actividades, ¿sí? De entrega en relación a los trabajos prácticos, no está en relación directa con la nota del parcial, ¿sí? Lo que va con la nota del segundo parcial es el informe de investigación.
Las actividades, ustedes vieron que nosotros tampoco tenemos un sistema de que las actividades forman parte de, por ejemplo, no sé, como eran antes los presentes o alguna cosa que va generando como exclusiones o desaprobaciones, ¿sí? Si alguna actividad tenía comentarios o observaciones, fueron hechas en su momento por las compañeras cuando se las devolvieron, y ahí termina ese tema, ¿sí? No es que uno acumula desaprobaciones o cosas así de las actividades prácticas. El segundo parcial tiene que ver con todo lo que esté vinculado a la investigación que hicieron ustedes. Si todas las caras fueran, seríamos Dinamarca, pero qué bien, y no tendríamos calor. Sí, no se preocupen, no se enrosquen con entregar tareas de aulas Listo, para era eso. todos, porque esas etapas ya están superadas. Las compañeras tienen de los prácticos el registro cuando abren los trabajos de quienes lo hicieron, hay toda una grilla que cuenta cómo van, que tenemos nosotros, tranquilos con eso. O no sé, Mari, si hay algo más que agregar sobre ese tema. No, Bueno. eso que... No, vamos haciendo, digamos, observaciones, le hacemos la devolución. Ahora nos quedó esta semana que entregaron la tarea 7, que vamos a corregir con Sofi, y les haremos la devolución y vamos teniendo de ese registro de... Nosotros habíamos propuesto las tareas en la dinámica grupal porque nos parecía que era interesante el trabajo que hicieran grupalmente con los compañeros y las compañeras del grupo que venían trabajando. Y bueno, en el caso que sean entregas individuales, será individuales. Nosotros también en alguna oportunidad con algún compañero o compañera que viene medio desconectado, porque nosotros lo que nos sirve la entrega de las tareas y las distintas entregas de las tareas es para ver el seguimiento y el grado de conexión que vienen teniendo con la materia, digamos, al no tener la presencialidad y no poder encontrarnos todas las semanas cara a cara. Entonces, sí han recibido algunos y algunas de ustedes algún mail, mensaje mío de cómo están, cómo van las cosas, quizás alguna entrega no ha habido y no va en el tono de, digamos, sino va a ver, para ver qué es lo que está sucediendo en esa situación, digamos, por qué entonces se comprometen a volver a entrar o explican cuál fue la situación. Tenemos, digamos, pero sí, es un seguimiento individual, digamos. Por eso, vemos todo el proceso de todo el año, individualmente y grupalmente, ¿sí? Bueno, después tenemos tres, o quizás tendría que sumar una cuarta, pero no pedí permiso para contarla, no sé qué voy a hacer ahora que la nombré. Maravillosas noticias, ¿sí? Una es que nació Amadeo, el hijo de Laura. Así que están todos muy bien y lo queríamos contar con ustedes, que fueron parte de ese embarazo online del proceso de Lau. Así que están contentes y ahí iniciando la maternidad. Esa es una linda noticia para compartir. La otra linda noticia también para compartir es que nuestra otra compañera, Gabriela Lago, que ustedes saben que tuvo que pedir licencia médica por una situación oncológica que fue detectada por suerte a tiempo, ya se operó y está en recuperación y está en un buen proceso de recuperación. Va a llevar su tiempo, pero ahí está, pilas y avanzando con eso, así que también ahí vamos mandándole la buena vibra para Gaby, que bueno, ahí vamos en ese proceso, pero salió bien y está recuperándose. Después, Juan, te voy a mandar al frente porque ya lo dije y no sé por qué me dieron ganas de contarlo. Juan consiguió un trabajo que está buenísimo, así que esa es otra noticia para festejar, porque conseguir trabajo en este tiempo y para los que son más recientemente graduados es muy importante, ¿sí? Y también después nos puede contar en algún momento, pero concursó para las residencias en Ciudad de Buenos Aires e ingresó a los equipos de salud de Ciudad de Buenos Aires como antropólogo.
Así que ahí hay una beta laboral para conocer y explotar también, que a veces no está muy difundida. Y sé que también para todos los que cursan esta materia ya se va tornando una preocupación el futuro laboral. Así que aplausito ahí también. Y bueno, y la otra noticia es que nos vamos a encontrar presencialmente a hacer una de las clases, todos nosotros y nosotras. Sí, hoy es el día de las buenas noticias. Ya pedimos autorización a la facultad y ya nos dieron la autorización. Va a estar en trámite el seguro para el día que salgamos, porque la semana es a ver, ahí estoy revisando la fecha, tenemos el 9 de noviembre para los compañeros del martes y el 11 de noviembre para los compañeros del jueves. Tenemos el práctico de urbana con el recorrido, ¿sí? Entonces vamos a hacer un recorrido, eso es lo único que les vamos a contar por ahora, porque lo demás se tiene que develar en el momento, es parte del ejercicio que tendrán que hacer. Nos vamos a encontrar en un punto de la ciudad de La Plata con ambos grupos, es el mismo punto y el mismo recorrido, pero en distintos días y horarios. Nos vamos a encontrar en calle 7, entre 45 y 46, en el horario de inicio de la comisión de práctico de martes a la tarde, y en el caso del jueves por la mañana. Y vamos a caminar. Así que, nada, llévense piernas para caminar. El que va en bici o eso, la puede ir llevando al lado, porque vamos a ir haciendo un recorrido que vamos a terminar en otro lugar, entonces no conviene tipo dejar la bici atada donde empezamos, sino llevarla con uno. Porque además la propuesta es que vamos a terminar esa parte del práctico, una vez que termina la parte formal de estudiar, de aprender y todo eso, nos vamos a ir a relajar y socializar y pasar un rato ameno, esperamos, el martes 9 en una cervecería, que es Preta, que ya hicimos la reserva, y el jueves al mediodía en un picnic en la plaza, ¿sí? Donde vamos a terminar. De todos modos, los compañeros de los jueves están invitados a ir a la cervecería el martes, si quieren sumarse, ¿sí? Lo que pasa que no nos daba para el jueves terminar en una cervecería a las 12, porque teníamos que seguir trabajando nosotras. Entonces, el jueves hacemos picnic de mediodía en la plaza, y el jueves terminamos en la cervecería, y todos los que puedan ir y quieran, se suman ahí. Para los y las compañeras que no están en la ciudad de La Plata, ¿sí? Vamos a hacer el recorrido, si nos sale bien la tecnología, con un vivo de Instagram, para que nos puedan seguir. Y si eso no sale bien, no se preocupen por esa clase, ¿sí? Si perdemos conexión o algo así, porque, bueno, después les contaremos y ahí está, igual en aulas web el material que la respalda y esas cosas, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Algo que me haya olvidado de esas partes organizativas? No, yo por ahí avisarles que mandé un mail avisando que estaban, un mail general a todos y a todas, avisando toda la planificación, el cronograma que ustedes tienen sintético, está hasta la última clase. Tienen en la solapa fechas de aulas web, las fechas de exposición, las fechas de coloquio, digamos, están todas ya en aulas web, las clases cargadas hasta el 23, hasta la última clase, para que se puedan ir organizando y ir, digamos, sabiendo esto que nos parecía importante, que es que una de las clases va a ser presencial, entonces no sabíamos cómo venían con esa lectura para que la tengan presente, pero bueno, tienen ya todos los materiales ahí en vista en aulas web, ¿sí? Y con las fechas. ¿Alguna otra pregunta?
Yo estoy intentando empezar a compartir pantalla, pero me parece que me va a pasar lo mismo que la vez pasada de esta compu. No logro compartir pantalla. Te paso, Mari, el PowerPoint por mail para poder usarlo y lo vas pasando vos, ¿puede ser? ¿O Juan? Sí, a quien quieras, a quien tengas ahí a mano. Yo estoy acá con el mail, así que... Dale, ahí te lo paso, Juan. Sí, pasalo a las dos, Mari, porque temprano tuve problemas de conexión, así que por las dudas. Dale. Bueno, ahí está yendo. Cuando lo reciban y lo puedan abrir, lo pasa alguno, yo mientras empiezo a hablar. ¿Sí? Hoy decía que empezamos la última unidad del programa, es la unidad 5, que lleva por título Sociedades y Culturas Complicadas, y tiene 4 temas, ¿sí? Distribuidos en 4 clases. La primera fue la clase 19, que ya sucedió en el Aulas Web, y que yo hoy en esta exposición voy a retomar temas de la clase 19 y de la 20, es como un sincrónico que te toma las 2 clases, ¿sí? Y después, la clase 21 es la clase sobre cuestión urbana, y la clase 22 se llama Poblaciones Humanas Asentadas, Ciudades Fragmentadas. En definitiva, nos adentramos ahora en entender o tener algunas herramientas para 2 grandes procesos, ¿sí? Que tienen que ver con cómo las poblaciones fueron conectándose cada vez más, ¿sí? En todas las dimensiones de la vida. Digo, en la dimensión de intercambios mercantiles, ¿sí? Y ahí podremos hablar de modos de producción, de cómo fueron las etapas del capitalismo, en qué momento del capitalismo estamos ahora, cómo se acrecentaron las conexiones de esos intercambios mercantiles. También en términos de intercambios culturales, cómo nos fuimos enterando de la vida de las personas, cómo tenemos ahora la posibilidad de apretar un botoncito en la compu y a partir de eso pasear por calles de otros lugares, digamos, tenemos como una inmediatez en la posibilidad de tener acceso a producciones culturales de otros espacios territoriales y también de otros tiempos. ¿Cómo se fue construyendo eso a lo largo del siglo XX y lo que vamos del siglo XXI? Nosotros tenemos registro de los primeros intercambios. Si querés, Juan, anda a la siguiente. En antropología, que nosotros tenemos, sobre todo en la antropología que vemos acá en la formación que tenemos en ciencias naturales, a mí siempre una cosa que me parece muy interesante, que nos da la carrera, es una perspectiva temporal muy profunda. Si algo nosotros aprendemos en la relación que tenemos con los compañeros de las otras disciplinas que acompañan la carrera, como son los paleontólogos, sobre todo paleontólogos y geólogos, diría, es que el tiempo no es solo el tiempo del ser humano, el tiempo es mucho mayor en relación a la conformación planetaria y de todos los seres vivos de los cuales nosotros somos una parte. Eso nos ubica mentalmente en sabernos que somos un pedacito de un largo proceso. Y sobre todo eso, que hay un proceso, y que en esos procesos hay transformaciones, ¿sí? Hay procesos evolutivos
mutaciones, si hablamos de especies, distintas cosas que van sucediendo, acontecimientos catastróficos también, que van transformando la vida en el planeta. En principio una vida, si se quiere, de algunas especies entre las que no estábamos nosotros, hasta que empezamos a aparecer nosotros. Y ahí ya también la antropología nos trae un largo tiempo para pensarnos, ¿sí? Desde todo lo que vemos en Biológica 2, prehistoria, etcétera, de los hallazgos, de los primeros rastros, de los homos, qué sé yo, hasta que llegamos, dice qué sé yo, es como para un final de Biológica 2, ¿no? Que diga del homo y qué sé yo. Bueno, entonces llegamos al Homo sapiens, ¿sí? A partir de ahí, yo diría como un tiempo después, porque tiene mucho que ver con la posibilidad de la escritura, empieza un registro que es lo que suelen llamar historia, ¿sí? Esa historia, que también precede en forma oral, por supuesto, empieza a tomar forma en la escritura hace poco, si uno se compara en tiempos con la geología o en tiempos con la paleontología o en la evolución humana. Ahora, en tiempos históricos, ahí esa adjetivación del tiempo cobra valor, es también hace bastante para nosotros. Y yo tengo una percepción, quizás a otras personas les pasa lo mismo, y hay quienes han escrito sobre eso, como que se nos aceleran los procesos de transformación, y que ahora la distancia entre mi vida, por decirlo así, y la de ustedes, es como mayor que las transformaciones que había entre una persona de 50 años y una persona de 20 y pico hace, no sé, 70 años atrás. Igual ese comentario puede ser engañoso en la historia, va a haber que verlo con hechos, acontecimientos. Entonces, vamos a arrancar con algunas pinceladas, digamos, de cómo empezaron esos intercambios y cómo pensamos nosotros esta época, que la vamos a llamar ahora globalización, vamos a usar ese término, después lo vamos a definir un poco mejor, y que lo vamos a enmarcar en otro término, que es el desarrollo de la modernidad, ¿sí? Entonces vamos primero, porque apareció primero el término y a lo que refiere, a pensar en la modernidad. Vamos a pasar, voy a pasar un video, pero antes de pasar el video, ahí, Juan, si querés dejar de compartir y comparto yo a ver si el video sí sale, sí me gustaría que ustedes me puedan decir qué asocian con la palabra modernidad. Ahora, antes de ver el video. Antes de ver el video. Un chiste, los ¿Cómo le 80. suena? ¿Cómo, Patricia? Un chiste, los 80. Bien. 80. Por soy moderno, la canción. Tiene que ver con la actualidad, el concepto modernidad. Ajá. Con lo que está presente, con lo que se está viviendo en ese momento. Aunque no siempre todo lo que se vive en ese momento se considere moderno. Uh-huh. ¿Y te dan ganas de ser moderna? Depende en qué. Ajá. Porque hay como distintos aspectos donde uno puede decir que es moderno, que no es moderno. Como contraposición al concepto de tradicional. Uh-huh. Uno quiere ser moderno en cuanto a las tecnologías, por ejemplo, pudiendo utilizarlas, conociendo cómo usarlas, porque sabe que le va a traer muchas ventajas. Siempre algo nuevo que aparece lleva el término, se agarra el término moderno. ¿Viste? Como queda asociado. Entonces aparece una nueva, cuando apareció la radio era moderna, porque no existía previamente. Cuando apareció el televisor era moderno. Cuando aparecen las computadoras, la computadora también es moderno, ¿sí? Cuando aparecieron los celulares, ¿sí? O internet se expande, nuevas cosas que van, también
el término moderno se asocia a esa nueva tecnología y tiene una carga positiva, como vos decís, cuando está asociado ahí a la tecnología, de algo que estaría bueno tener, digamos, para decirlo así, o participar de ese momento novedoso, de esa situación moderna. ¿Qué se te ocurre, Patricia? No, para ir más allá del chiste, hace un poquitito, bueno, el fin de semana pasado fue el cumpleaños de Charlie de Charlie García, y bueno, yo pertenezco a una generación que escuchó mucha música en los 80 y que una de las canciones que también se escuchaba mucho era Soy moderno, no fumo, de Virus, y a esa canción me refería también, porque ser moderno en ese momento tenía toda una cantidad de cuestiones que ahora, después de mucho tiempo, uno las puede pensar, ¿no? Las particularidades que tenía ser moderno. Pero bueno, ser moderno también implicó salir de alguna manera de la dictadura militar, estar confrontando un montón de cuestiones también que en realidad se fueron como delimitando en ese momento, en ese entorno, las primeras rebeldías de mi generación, no obviamente de la generación anterior, que lamentablemente se rebeló y murió, ¿no? Pero muchos murieron en ese proceso de modernidad o de querer ver un mundo moderno en el sentido de igualitario, en el sentido de dejar esas desigualdades, ¿no? Así que a mí me parece que el moderno es lo presente, moderno ahora será distinto a lo que fue en los 80 o lo que puede ser mañana, ¿no? Pero ser moderno por ahí es eso, el presente, cómo se vive, cómo vive uno o una comunidad o la sociedad el presente. Por ahí ser moderno ahora es ser vegetariano, no comer carne, no fumar. Y un montón de cosas, así, entrando en terrenos más de juego, más lúdicos, no tan de reflexiones muy profundas, ¿no? Los raros peinados nuevos de los que hablaba Charlie, todas esas cuestiones representaban una modernidad. Sí, buenísimo, gracias Patricia. Ahí Ignacio en el chat también nos trae relato de canción, que también utiliza la cuestión de lo moderno asociado a algo positivo. Y en lo que traía Patricia, hay dos cosas que me parecen que son también características de la modernidad o del uso de ese término, como decíamos antes, asociado a la tecnología como algo positivo. En el caso de las transformaciones culturales, que son las transformaciones de hábitos, de prácticas, ¿no? en las sociedades, como muchos son tildados de modernos, ahí suele suceder que a veces hay connotaciones negativas cuando se innova en alguna práctica cultural por algún sector de la sociedad que lo vive como una transformación no deseada. En general, cuando esas cuestiones tienen que ver con nuevos géneros musicales o producciones juveniles, puede haber un relato negativo de un sector de la sociedad que lo ve como una transformación negativa de los valores, el mundo está perdido por todo esto nuevo que aparece, esos raros peinados nuevos, pero también está asociado positivamente a la modernidad, al cambio, por eso la juventud aparece siempre como un actor social vinculado también al que empuja esas transformaciones, aunque también pueden ser otros actores sociales. Y ahí el otro elemento, en esto que traía Patricia de las luchas políticas, es la relevancia del sujeto, la centralidad del sujeto, ¿sí? Eso es una característica fuerte de la modernidad. Ahora vamos a ver un videito que es medio cómico, para decirlo así, que nos trae también esa idea, ¿sí? Que una de las definiciones de la modernidad es cuando el sujeto se pensó con posibilidades de hacer la sociedad, de hacer la historia, ¿sí? De ser el constructor de su propio gobierno, el que podía llevar adelante también su propio gobierno.
¿Y cuándo sucede eso? Tenemos que irnos a siglo XVIII, siglo XIX, para buscar algunos elementos de esos inicios de la modernidad, que fue cuando acabamos con el pensamiento de que el mundo lo dirigía y lo construía Dios y su representante en la tierra, las monarquías, y podíamos ser los hombres, ¿sí? Ahí todavía no éramos las mujeres, acuérdense que las mujeres somos como un estadio evolutivo inferior para ese momento, entonces estaban los varones, que eran los que podían hacer la historia, etc. Todo burlesco eso que acabo de decir, porque las mujeres siempre estuvimos, siempre luchamos, siempre hicimos todas esas cosas. No nombramos posmodernidad, pregunta ahí Emma, vamos a hablar un poco de eso después. ¿Alguien quería decir algo? Y después vamos al videito. Sí, yo Mariana, con esto que estabas Dale. mencionando, con la idea de, bueno, también la centralidad del sujeto y poder hacer también, y a través de la ruptura, bueno, de las monarquías, estaba pensando en el hecho de que los mandatos que eran establecidos eran por parte justamente de quienes se encontraban no sé, en los puestos como sacerdotes, que eran quienes podían acceder a la lectura de la Biblia, y con el hecho de que se tradujera y se masivizara el poder acceder, eso también por ahí repercutió, o sea, mucho en esos momentos, ¿no? En la Europa del siglo XVIII, XIX. Sí, y es un elemento para tener presente siempre en las lecturas, y muy importante para la clase de hoy, que lo hayas traído, que cuando nosotros usemos algunos términos que son como muy generalizadores, como es modernidad, globalización, tenemos que siempre acordarnos, ¿sí?, que eso es con condiciones de desigualdad. Es decir, la modernidad no llega para todos, ni igual para todos, ¿sí? La globalización no es igual para todos, ni todos participan de la misma forma. El inicio, y lo vamos a ver, de la modernidad tiene que ver con el inicio de la construcción del modo de la formación económico-social capitalista. Entonces, siempre hubo sectores que van siendo excluidos de los accesos a los diferentes bienes, avances, novedades, que empiezan a ser estigmatizados como que se quedan atrás, como que no les da para llegar a este estado moderno, no tienen herramientas para desarrollarse, ¿sí? Y ahí, como para ejemplificar, un caso emblemático de esas nominaciones es América Latina. América Latina como globo, como parte del globo, mejor dicho, ¿sí? Pero quería decir englobando todo lo que sucede ahí, que somos de una diversidad impresionante, hemos ocupado en las nominaciones de la modernidad siempre un lugar como de un estadio atrasado, ¿sí? En el modelo evolucionista del siglo XIX, que nosotros también conocemos de los bárbaros, salvajes y civilizados, cuando eso pasa, esa forma de entender las sociedades al marco del capitalismo, lo que suceden son nominaciones que tienen que ver con primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, o países desarrollados, países subdesarrollados, países en vías de desarrollo, ¿sí? La idea de los países desarrollados o países en vías de desarrollo, que vamos a ver más cosas de eso vinculado en los textos que están de cuestión urbana, ¿sí? Porque es muy importante para el desarrollo de la antropología urbana en América Latina, es el desarrollo como el estadio evolutivo más alto que tienen los países centrales, y nosotros siempre en vías de, ¿sí?, con una linealidad que sería alcanzarlos a ellos. Grandes procesos políticos en América Latina de continuidad de nuestro papel de periféricos y subordinados a países centrales tienen que ver con políticas que supuestamente tienden a ayudarnos a nosotros, ¿sí?, a poder llegar a los estadios más avanzados, y ese esquema de desarrollo unilineal de la historia permanece muy fuerte para el orden político y para las grandes potencias. Y en muchos momentos de la historia, distintos países de América Latina, y a veces unidos entre sí, dieron disputas para pensar que nosotros tenemos otros desarrollos, que hay que tener un pensamiento más multilineal
para comprender los procesos históricos, ¿sí? Y que nosotros no necesariamente nuestro objetivo es querer llegar a ser como ellos, ¿sí? O ellas. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver si ahora sí logro la parte del video, compartir. Bully Magnets presenta. ¿No aman el mundo moderno? Todo ese ímpetu y cambio, la sociedad que avanza y ¿Se estaba viendo bien? Tengo que sacar mi micrófono. Yo escucho solo el ¿Por ahora audio. se escucha? Claro, El audio se escucha. A ver, lo dejo un ratito correr. Díganme si no se ve se nada. transforma con las más grandiosas innovaciones. Permítame mostrarle el nuevo celular Z8000, el más moderno. Este nuevo centro comercial es muy moderno. Parece el futuro. ¿Ahí sí se estaba viendo? No, el video no. No, solo el audio. No se ve el video. Bien, ¿por qué no se verá? Porque yo encima en la pestaña de Meet lo veo. Como que presentás y es una M, que es Mariana que está presentando, pero no se ve el video. Bueno, hago un intento más y si no, lo pongo acá en el chat y por ahí alguno lo logra. A ver, hago un nuevo intento. Nos iremos a vivir juntos en unión libre a una casa del árbol donde comeremos solo nueces, crearemos 7 bonitos capuchinos y le cantaremos a la luna. Ah, pues qué modernos. Y claro, la vida moderna de Rocco. ¿Ahí se veía o no? No hay caso. Bueno, No. vaya a saber los misterios de la Pero tecnología. escuché la vida moderna de Rocco y me hizo acordar al dibujito que pasaban por Nickelodeon. A ver si alguno, ¿quién me puede dar Clave. una mano? Si lo puede compartir el video. Y pásame el link. Pasen el link, yo lo comparto, no tengo problema. Dale, está en el chat, lo puse recién, Nacho. Ah, no, está... Es Pará. el link del Meet ese. Sí. Ahí va. Ahí lo haces vos, Nacho. Sí, estoy en proceso de hacerlo. Estaba abriéndolo en la otra pantalla. Bien. Tu pantalla completa. Es que yo creo que eso que no me deja compartir es un problema de la Mac, de algo que yo no sé, porque en las compu de escritorio siempre puedo, pero cuando estoy usando esta, que la uso, tengo una Mac portátil como si fuese una máquina de escribir. Ahí se ve. Sí, se ve. Díganme si lo escuchan eso, nada más. Todo ese ímpetu y cambio, la sociedad que avanza y se transforma con las más grandiosas innovaciones. Permítame mostrarle el nuevo celular Z8000, el más moderno. Este nuevo centro comercial es muy moderno. Parece el futuro. Nos iremos a vivir juntos en unión libre a una casa del árbol donde comeremos solo nueces, crearemos 7 bonitos capuchinos y le cantaremos a la luna. Ah, pues qué modernos. Y claro, la vida moderna de Rocco. ¡Referencia noventerísima! Y es que todo el tiempo estamos hablando de lo que es moderno y la modernidad. Pero ¿qué me dirían si les contara que en realidad la modernidad es una cosa muy, pero muy distinta? La modernidad es un periodo de la historia, un fenómeno cultural de transformaciones, en que la noción de lo humano, su realidad política, social, económica y cultural,
dio un giro gigantesco en relación con la Edad Antigua. Así que hoy les hablaré de la modernidad, que empieza por ahí del siglo XV. Sí, no suena muy moderno. Antes de la modernidad estaba el mundo antiguo, con su fase más avanzada en la Edad Media. Entonces todo era muy distinto. El ser humano entendía que estaba subordinado a la divinidad y su papel estaba restringido a la adoración, la devoción y la esperanza de alcanzar el cielo y la gloria. ¿Cuál será mi papel en este mundo? Me gusta pensar que mi capacidad creadora tiene un propósito. Te equivocas. Solo eres un recipiente para tu alma. Así que debes concentrarte en que cuando te mueras, esa alma vaya al cielo. Ya no hay nada que esperar. Estamos en los últimos días. El juicio final se acerca. Solo queda concentrarse en lo espiritual, en buscar la salvación. Así que nada de cosas raras ni iniciativas. Pónganse a rezar y a esperar a morirse. ¡Ay! Suena muy aburrido y solitario. Nada de soledad. Tienes a Dios. Da las gracias, mocoso. Dios, ¿estás ahí? Sí. Pero inevitablemente el hombre empezó a pensar sobre sí mismo, sobre su papel como individuo y el potencial humano, lo que nos lleva al Renacimiento. En el siglo XV, el Renacimiento partió de un redescubrimiento del ser humano. Los valores clásicos volvieron a escena. La idea del hombre como centro del universo se abrió paso en contraste con las ideas de la antigüedad. Regresemos a la filosofía humana. Recordemos a los sabios de la antigüedad, a los griegos, que nos ayudaron a entender nuestras pasiones, nuestras ideas. El hombre es una criatura racional y a través de la razón es una entidad libre y creadora. Los griegos éramos chidos. Exacto, eran chidos. Eso. Todo muy lindo, Leonardo, pero ponte a trabajar, que esa barba no se va a pintar sola. Sí, señor. El humanismo del Renacimiento se manifestó en distintas facetas de la sociedad, en la política, la economía y el arte. El hombre volvía a ser la medida de todas las cosas. Con el Renacimiento también hubo cambios sustanciales en el transporte y el comercio. Las sociedades empezaron a acercarse las unas a las otras, dejando al descubierto un sinnúmero de culturas y visiones diferentes que obligaron a los hombres a cuestionarse más sobre el otro y su papel en este mundo. Esto llegó a su máximo punto en 1492 con el descubrimiento de América. La posibilidad de una nueva realidad más allá de los mares no solo significó un enorme potencial y la apertura a un mundo más grande, sino también reveló cuestiones nuevas sobre la naturaleza humana. ¡Por la hostia! Que hay otros hombres acá, pero no son cristianos, ni se parecen a nosotros. Son hombres, en verdad. Son otras criaturas. Tendrán alma. Son realmente parte de la creación de Dios. Joder, qué profundo. En realidad, estas preguntas fueron exploradas por Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda en la Junta de Valladolid de 1550. Probablemente Cortés jamás pensó en estos asuntos porque era un baturro ignorante que no sabía nada. Oye, y por si eso no fuera suficiente, en el siglo XVI ocurrió la Reforma Luterana. En 1517, Martín Lutero denunció los abusos del catolicismo, cuestionó los dogmas y las tradiciones más antiguas. En particular, rechazó la venta de indulgencias que ofrecía la Iglesia para facilitar la entrada al cielo. Se empeñó también en la traducción de la Biblia, que hasta entonces solo se hallaba en latín, y nadie, además de los curas y eruditos, podían entender. La fe es para todos, y tenemos derecho a conocer las Escrituras. El hombre debe ser libre para experimentar a Dios, sin necesidad del Papa y su Iglesia de viejos polvosos. Por supuesto, el Papa puso el grito en el cielo. La Reforma Luterana tuvo muchas consecuencias, pero por ahora basta decir que el protestantismo dio al hombre algo que nunca había tenido, la posibilidad de decidir, la libertad de elegir sobre sí mismo. ¡Vamos, vamos! ¡Ven con nosotros! Tenemos a la Virgen María, un montón de iglesias bonitas y una palomita mágica. No, mejor acá. Tenemos imprentas, libros en tu idioma y podemos casarnos con las monjas. Ay, no sé, nunca había estado en esta situación. Además de la posibilidad de elección,
La reforma y la publicación masiva de la Biblia le indicó al hombre que también era libre para conocer, aprender y descubrir por sí mismo. El papel del conocimiento y la manera de conocer fueron especialmente importantes en el siglo XVII durante las revoluciones científicas, cuando los seres humanos comenzaron a entender las leyes de la naturaleza y a manipular los fenómenos en su beneficio. Eso sí, primero muy de la mano con la idea de que el conocimiento era prueba de una manifestación divina. Es Dios el que nos permite conocer la complejidad de su gran obra. Pero luego ya no. La verdad es que Dios poco tiene que ver. Si quieren saber más acerca de la revolución científica, tenemos un video al respecto que pueden consultar en la tarjeta de aquí arriba. Por cierto, a estas alturas ya han de estar pensando que la modernidad es un concepto muy occidental y eurocentrista, y pues tienen razón. Así que síganme la corriente. El potencial humano no solo quedó en la ciencia, se traspasó a la vida política y social, en particular por los ilustrados del siglo XVIII, que insistieron en la libertad del hombre para formarse a sí mismo, para decidir y valer por primera vez como individuo. Lo que te hace humano, amigo mío, es tu libertad. Eres un individuo con talentos y potenciales y debes ser libre para alcanzar la felicidad. Tú, solito, en este mundo cruel, donde lo que importa eres tú y nadie, pero nadie más que tú. Ay, señor Don Voltaire, como que es mucha responsabilidad, ¿no? Tonterías. Debes estar feliz, el mundo te pertenece. La libertad es tuya. ¿Y qué hago con tanta libertad? Bueno, ese es problema tuyo. Adiós. La libertad se unió al concepto de modernidad. La posibilidad de ser como individuo, de elegir y organizarse, cambió por completo la manera de entender al hombre en sociedad. Y también le dio un nuevo propósito, el de la felicidad, tal y como se expresó en la independencia de los Estados Unidos. Uno de los principios fundamentales del individuo es la libertad y la búsqueda de la felicidad. Así que sé feliz, muchacho. ¡Ah! ¡Qué difícil es todo! Por supuesto, la libertad y la felicidad trajeron nuevas preocupaciones, tanto en el campo filosófico como en el moral, y tuvieron consecuencias muy profundas en la sociedad. Una de las consecuencias fue naturalmente la organización política. Por ejemplo, la Francia de Luis XV tuvo que dejar el despotismo ilustrado y abrir espacio a una asamblea que escuchara distintos sectores de la sociedad, cuyos individuos asumían un rol más activo en las decisiones del Estado. Algo me dice que esto no va a terminar nada bien. Y tenía razón, porque la culminación de todas estas ideas se dio con la Revolución Francesa y la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Y las distinciones sociales solo pueden fijarse en la utilidad común. ¡Al fin seremos libres! Bueno, no usted. Usted no es un ciudadano. ¿Por qué no? Porque es la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Entiende? Hombre. Y usted no cuenta porque no es útil para la sociedad. Así como es el niñito. Y el esclavo de allá. ¡Eso es ridículo! Pues así es la vida. Si quiere derechos, espere otros 200 años. A los de la patria. Muchos consideran que a partir de este momento se abre una nueva etapa, la consolidación de la modernidad, ya que el individuo, su libertad, su potencial creador y la razón se ponen en el centro del mundo. Esta visión humanista, racional e ilustrada. ¿Sabías que hay un truco simple para aprender idiomas de manera realmente rápida? Del hombre también fue favorecida por la formación de los estados-nación a final de la era napoleónica. Ahora, las naciones ordenaban y regulaban individuos libres en persecución del progreso y la felicidad a través de sus talentos y habilidades. Claro, siempre y cuando estuvieran en condiciones de hacer valer esos talentos y libertades. La noción de libertad moderna a la que se integraba la libertad de mercado dio orígenes al capitalismo y el énfasis en el pensamiento científico impulsó la revolución industrial. Y todos sabemos lo que pasa cuando juntamos liberalismo, capitalismo e industrialización. ¡Desigualdad!
Bienvenidos al siglo XIX. Aunque los valores de libertad y la conciencia del hombre como ente autónomo, independiente e individualista permearon en todas las capas sociales, la verdad es que las condiciones económicas acrecentaron las diferencias de clase. La situación entre poderosos y oprimidos no cambió nada, solo que se agregó un nuevo sentimiento de impotencia ante la imposibilidad de ejercer una libertad auténtica. ¡Ah! O sea que ahora debo ser libre para ser feliz y para ello necesito dinero. Soy libre para hacer dinero, pero como no tengo recursos ni estatus, solo soy libre para vender mi fuerza de trabajo a otros. Lo que significa ceder mi tiempo a un trabajo que ni me da dinero ni me hace libre. Y así no puedo ser feliz. Muy bien, al fin has entendido lo que es vivir en la modernidad. Extraño vivir en el fin de los tiempos. Demasiado tarde, soquete. Dios fuera. Aunque la modernidad generó riquezas y avances científicos y tecnológicos, también produjo descontento social, desigualdad y crisis en todo el mundo. Bien ahí, modernidad. Sin embargo, durante el siglo XIX, más o menos se mantuvo una noción de que el progreso y la razón llevaban al hombre hacia su libertad y felicidad. Sin embargo, las tensiones estallaron al empezar el nuevo siglo y se desató la Primera Guerra Mundial. ¡Ay, la modernidad está en llamas! Pero todavía sirve, todavía sirve. Ah, pero luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Las heridas que dejaron las dos guerras fueron muy profundas. El conflicto, con todas sus víctimas, injusticias y atrocidades, cuestionó desde las raíces la idea del progreso, puso en duda la libertad del hombre e incluso pareció negar la posibilidad de alcanzar la felicidad. Ya no había valores ni libertad y la racionalidad del hombre más bien parecía una broma. El conflicto entre capitalismo y comunismo como alternativa al orden social en decadencia no ayudó a solventar el problema y las grandes ideas de la modernidad de pronto parecieron ridículas y obsoletas. La crisis llevó al fin de la modernidad como la conocíamos y entramos a una nueva etapa bastante confusa y extraña a la que llamamos posmodernidad, pero eso es tema para otro video. Por lo pronto ahí lo tienen, la modernidad, ese proceso de 500 años en el que el hombre cambió su visión del mundo y de sí mismo para forjar la realidad que tenemos ahora. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes creen que aún estemos en la modernidad? ¿Les gustaría saber más sobre el posmodernismo? Pónganlo en los comentarios. Denle like a este video si aprendieron algo, compártanlo y no olviden suscribirse. Yo soy Andrés y nos vemos para la próxima. Si quieren más videos de historia, de cultura y entretenimiento, Gracias, Nacho. no olviden que tenemos una amplia selección. Ahí estamos. Bueno, caricaturescamente, 500 años de historia en 15 minutos. ¿sí? Algunas de estas recomendaciones. Perdón. Tranqui. Voy a poner el video. Ujú. Para seguir en el diálogo que teníamos de las profundidades temporales y acercándonos cada vez un poquito más al presente. Juan, si querés volver a compartir el pobre y te digo por dónde vamos. ¿sí? Ahí, en lo relatado, creo que sacamos algunos términos para destacar y que también habían aparecido en lo que fuimos pensando con lo que asociábamos la modernidad. La centralidad del sujeto, pensar el sujeto como individuo, el marco ahí del proyecto del liberalismo en términos de un ciudadano concebido como individuo, el racionalismo, ¿sí? La cuestión de la razón como eje de la posibilidad de producción de conocimiento a partir del hombre, la noción de libertad, que aparece en ese reconocimiento de la capacidad del hombre para ser, pero a su vez vinculado a lo que decía ahí el personaje y que nosotros vimos cuando expliqué en su momento también velozmente el origen del capitalismo, como el hombre libre era aquel libre de las propiedades, de las herramientas de producción, de la materia prima y de las
materia prima, herramientas de trabajo, y que lo que tenía era la libertad de vender su fuerza de trabajo. Y otro elemento que me parece interesante, que aparece ahí en el video, es casi la obligación, ¿sí?, de la búsqueda de felicidad, ¿sí? Y cómo todo eso conlleva a una centralidad del sujeto que no es solo una centralidad de reconocimiento productivo, digamos, de su capacidad de hacer, sino que corre el riesgo, ¿sí?, de una responsabilización por aquello que no puede hacer, como si fuera posible solucionar en el individuo todas las condiciones de vida, y no hay elementos más estructurales que acompañen esa explicación de las condiciones de posibilidad que tenemos de hacer o no una cosa u otra. Aparece también lo de la posición de la mujer que anticipábamos y que ahí en el chat estábamos teniendo algunos intercambios en relación a la Declaración del Hombre, ahí en 1789. Y llegamos ya al capitalismo, y hay menciones ahí en el video a lo que fue también la experiencia de los estados nacionales comunistas, que de ahí deviene el nombre que yo decía antes de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Esa clasificación proviene de ese momento. El primer mundo eran los países capitalistas, el segundo mundo eran los países comunistas, el tercer mundo eran los países capitalistas pero que no estaban bien desarrollados, y después también con el tiempo apareció otro término que era el cuarto mundo, que refería a aquellos sectores de la población que vivían en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de pobreza, en el interior del primer mundo. Entonces, toda la población pobre de Estados Unidos y de Europa, sobre todo en Estados Unidos, se lo llamó en algún momento cuarto mundo, ¿sí? Esas terminologías seguían en esa línea evolucionista y cada tanto vuelven a aparecer. Vamos a avanzar hasta la lámina que dice fetichismo de la modernidad. Ahí en esa que ustedes están viendo me sirve también para mencionar un texto que se solía ver en Socio 1, ustedes me dirán si se sigue trabajando, que era el texto de Peter Worsley sobre el tercer mundo justamente, y que ahí se mostraba cómo la intensificación también de los intercambios mercantiles, ¿sí?, que hubo intercambios mercantiles, uno dice, bueno, en los primeros siglos con la colonización y con los viajes que se hacía a Asia, África, todo eso, y cómo eso se va incrementando, ¿sí?, hasta el día de hoy. Por eso mis preguntas ahí de aquel mundo que se interconectaba no llevaba la denominación de globalización, pero es un antecedente. Pasemos algunas láminas, Juan. Vamos a la de fetichismo. Porque en esa también vamos a encontrar una frase copiada por uno de los autores, que es Domínguez, que tenemos de apoyo acá en la bibliografía, y que apareció también en el video, esta idea de la modernidad como un lugar al que queremos llegar, la modernidad como deseo, y que nos permite hablar del fetichismo de la modernidad, ¿sí? De esto que dice el autor, una cosificación como algo que existe externo a nosotros, que es homogéneo y que está universalmente dado. Lo que oculta esta noción de modernidad es su posición absolutamente eurocéntrica, que proviene de un relato eurocéntrico y de un relato occidental, y que por lo tanto se convierte también, o es parte de una estrategia de dominación sobre otras culturas y otras posibilidades de pensar el desarrollo de las sociedades, ¿sí? En ese planteo de que sería el único lugar al que todos tendríamos que querer llegar, ¿sí? Y que las características que tiene ese espacio-tiempo de la modernidad son las características que marcan los países centrales, diría en este momento, o en aquel momento Europa, Occidente, etc. Vamos a la siguiente. Vamos a revisar ahora algunas transformaciones que se dieron en la organización del trabajo, que tienen que ver
también que son herramientas para ir comprendiendo las transformaciones en la modernidad. Y entonces vamos a hablar, en primer lugar, del Fordismo, ¿sí? No sé si Juan ya pasa a la otra, o si yo tengo como un delay que no se pasa. ¿Han escuchado hablar del Fordismo? Es una Eso te iba a antes. preguntar, si veo que vos es la misma que yo, porque yo estoy en el Fordismo. Ah, perfecto, dale. ¿El No resto la ve veía, por eso. la diapositiva de Fordismo? Ahora sí. Sí, ahora está bien. ¿Se acuerdan el video de Chaplin, de Mundos Modernos? Cuando él trabaja en serie haciendo parte de un momento de la construcción, ¿sí? De la elaboración de un producto, un momento de la producción con un trabajo repetitivo y una organización de producción en serie en un doble sentido, producción en serie. Por un lado, en que vamos a tener muchos productos iguales, y eso es la producción en serie como resultado final, pero que además la organización del trabajo, ¿sí? Hace que el trabajo de cada persona, ¿sí? sea seriado, sea como siempre lo mismo, y la sumatoria de trabajadores que hacen un pedacito cada uno de esa tarea es lo que arma el producto final. Y el trabajador nunca tiene la relación con el producto final terminado, sino solamente con esa parte, ¿sí? Ese proceso de trabajo se intensifica, esa forma de organización del trabajo se intensifica y se trabaja científicamente, ¿sí? A través de la propuesta que hace la industria automotriz, particularmente Ford, en primer lugar, y por eso a toda esa forma de organización del trabajo se le llama Fordismo, y también los aportes que hace Frederick Taylor, y por eso también se le suma el elemento del Taylorismo, ¿sí? Que empieza a aparecer una producción de conocimiento en torno a cómo mejorar el trabajo. Ahora, cómo mejorar el trabajo significa, ¿sí? Cómo lograr sacar mayor plusvalía del tiempo del trabajador. Porque como nosotros decimos y venimos explicando, el proceso de trabajo consiste en que uno como trabajador le da una parte temporal de su vida al empleador, ¿sí? Dice, bueno, todo lo que yo haga en este tiempo te pertenece y por ese tiempo vos me vas a pagar un salario. Entonces, si el empleador no quiere incrementar la cantidad de horas de trabajo y no quiere, porque tendría que incrementar el salario, lo que busca permanentemente el capital es cómo en el mismo tiempo conseguir más producción. Esa es la gran búsqueda permanente, ¿sí? del capital en su función en el capitalismo. Conseguir en la misma cantidad de tiempo mayor producción. Y para eso, a lo largo de la historia, hay procesos de transformación de la organización del trabajo, que tiene que ver no solamente con lo que pasa adentro de las fábricas, sino también con el momento de la circulación de la mercancía y alguna relación también con el momento del consumo de la mercancía. Pero ahora nos vamos a centrar en la parte que tiene que ver con la producción y la circulación de las mercancías. Entonces, en el Fordismo nosotros tenemos procesos de estandarización de la producción, ¿sí? Y los inicios de la producción en serie y masiva, que tienen su mayor esplendor después, ¿sí? de la Segunda Guerra Mundial, pero ya en el periodo de entreguerras tiene una gran expansión, y que fue también acompañado por toda la creación de la necesidad del consumo. Porque si yo empiezo a tener una producción masiva, tengo que generar también potenciales consumidores, ¿sí? Y ahí cumplió un papel muy importante la industria de la publicidad. No sé si les recomiendo ver una serie que se llama Mad Men, que trata todo sobre la industria de la publicidad en Estados Unidos y va acompañando varias décadas de la historia de Estados Unidos en la producción de las propagandas y las publicidades para generar la necesidad de determinados productos, cómo se relacionan determinados productos a valores positivos, a valores de hombres o a valores de mujeres. Bien, ahí hay un mundillo súper interesante para ver.
y para ver cómo eso tiene que ver también con esto del Fordismo y de Taylorismo tiempo atrás. Hay otra forma de organización del trabajo que está primando en la actualidad, que tiene que ver con otra industria automotriz, que es el toyotismo. Pero antes de hablar de eso, pasemos a la siguiente lámina, Juan. Para ubicar también un poco, o intentar hacer como una tipología de etapas, ¿sí?, de la modernidad. Y ahí vamos a trabajar, por un lado, más adelante con la tipología que arma Domínguez, y ahora vamos a pensar algunos procesos históricos que tienen que ver con el siglo XX y con lo que algunos marcan como el momento, ¿sí?, para ponerle como una fecha, la década del 70, la mitad de la década del 70, cuando se da una nueva reconversión del capitalismo en términos de organización del trabajo hacia esta forma que yo les contaba, que es el toyotismo. Y hay algunos acontecimientos sociales, políticos y culturales que forman parte también de esa transformación que se da en la década del 70 a nivel mundial. Y ahí hay 5 elementos de esa transformación. En primer lugar, lo que algunos nominan como la tercera revolución industrial, que es la creación de Internet y de los microprocesadores, y el desarrollo tecnológico que empieza ahí en sus primeros pasos, que acceden solo a algunos sectores, que está vinculado a algunas ramas de la producción primeramente, y que, como podemos ver al día de hoy, luego se expandieron exponencialmente y se siguen mejorando y apareciendo cosas nuevas en vínculo con esto que se ganó el nombre, ¿sí?, de tercera revolución industrial. Un segundo proceso que es interesante marcar son los nuevos principios de organización del trabajo, que vamos a hablar luego del toyotismo. Una tercera cuestión tiene que ver con la revolución cultural. Y ahí fuertemente hay que pensar, ahí está la referencia a un texto de Margaret Mead, antropóloga estadounidense, muy interesante, tiene un libro escrito en el marco de las revueltas del 68 y también de las oposiciones en Estados Unidos a la participación en la guerra de Vietnam, donde ella ya en ese momento marca una transformación en cómo se va transmitiendo el conocimiento adentro de las sociedades. Y nos va a hablar de 3 grandes modelos de la transmisión de conocimiento. Ella dice que hay sociedades donde, y que eran las que primaban como sociedades más tradicionales, donde el conocimiento lo poseen las personas de mayor edad y los demás aprenden de ellas. Luego un tipo de transmisión de conocimiento que se da más entre pares generacionales. Nunca es que termina uno y empieza otro, sino que conviven, ¿sí? Pero fue una novedad la aparición de esa transmisión de conocimiento entre pares. Y finalmente, lo que ella marca ahí en el 68 es que emerge una transmisión de conocimiento donde los que poseen el conocimiento son las nuevas generaciones y somos las viejas generaciones los que tenemos que aprender de ellas, ¿sí? Y los que vamos a ir aprendiendo de las cosas que ellos van a manejar mejor que nosotros. Esto dicho, a fines de la década del 60, podemos hoy registrarlo absolutamente de la mano de los avances tecnológicos y de muchas otras prácticas que van sucediendo. Y en aquel momento tiene que ver muy fuerte con el cambio cultural que se da en relación al uso del cuerpo, ¿sí?, a la posibilidad de la expresión del deseo, del goce, a las experiencias de sexualidad, a las experiencias que tenían que ver también con la expansión de los sentidos, del uso de drogas, y a las luchas políticas, ¿sí?, que también se dieron al mismo momento en muchos países de Europa y América y África también, que estaba en su proceso de descolonización para esa época. Algunos ya venían en ese proceso hace tiempo, ¿sí? Y también con producciones artísticas, ¿sí? El rock siempre aparece como emblema en esa época
de la muestra de esa revolución cultural. Se cambian las relaciones entre generaciones. Si algo se produce como efecto cultural de las transformaciones en la década del 60 y del 70 en este sentido, es un cambio en las posiciones entre las generaciones que bien anticipaba y registraba en el mismo momento Margaret Mead. Un cuarto elemento para sumar a esas transformaciones tiene que ver con la posibilidad de el intercambio financiero en una escala nunca antes vista, ¿sí? Y el posicionamiento del capital financiero por encima, en muchos casos, del capital productivo. Y el capital financiero, como vamos a ver a través de los textos de Castells, que están también de apoyo a la clase de hoy, es posible el funcionamiento que va a adquirir por el proceso de la tercera revolución industrial, por la posibilidad del manejo digital de la información y del intercambio mercantil y el intercambio de dinero, las formas financieras, a través de Internet y de todas las tecnologías que se van creando a tal fin, que hoy parece la prehistoria, ¿sí? En la década del 70, mitad de la década del 70, a lo que tenemos actualmente es sumamente naturalizado y que además yo creo que la pandemia, y me gustaría poder llegar a hablar de eso hoy, ha producido como un nuevo efecto de legitimación de la globalización y de hacernos, de alguna manera, como dijera, tomar conciencia, no me sale cómo decirlo de otra manera, se nos hace como evidente que somos parte, ¿sí?, de un sistema mundo, como decía el texto de Worsley. Y en términos de globalización, vamos a empezar a utilizar el término para hablar de la economía, ¿sí? Vamos a usar globalización para hablar de una forma en que se va a relacionar el trabajo, el capital, la producción, y en esa dimensión, a mediados de la década del 70, la llegada de China e India a la producción masiva internacional es otro de los hitos que se colocan para dar cuenta del inicio de una nueva etapa de la modernidad y del modelo económico capitalista. Al día de hoy también leer la posición de China principalmente, también podríamos hablar de India y del bloque del sudeste asiático, pero China creo que es muy claro en las disputas que está teniendo actualmente con Estados Unidos y con algunos países europeos por las posiciones en el mercado internacional de bienes. ¿Sí? Pasamos a la siguiente y lo vamos a conocer a Manuel Castells. Manuel Castells es sociólogo y el texto que nosotros vamos a trabajar de él es el de la economía de la información y el proceso de globalización, que ya hice alguna referencia, pero ahora vuelvo y antes termino de explicar el toyotismo, ¿sí? Estoy siguiendo por el mío. Tengo que ubicarme en el modelo del Fordismo. Mari, Sí. no, me parece que no están avanzando. Yo estoy con el celu y veo medio chiquito. Pero el Power me parece que está desfasado. ¿Puede ser, Juan, que no avance? A ver, yo... acá en Ahí el se Power ve a estoy en Castel. la Castel. Ahora Castel. Está bien. Claro. Pasá si querés a la siguiente y la dejamos un ratito ahí mientras yo explico toyotismo y vuelvo a Castel, ¿sí? ¿Y ahí se ve Castel? Sí, ahí lo vemos al señor Castel con su cara. Al texto siguiente, digo, de Castel. Decía que para explicar el toyotismo tengo que volver a pensar el Fordismo en una imagen de, tengo una fábrica, tengo ahí un conjunto de trabajadores produciendo como la imagen esa que teníamos de Chaplin, se me acumula un montón de mercancías, tengo un depósito donde estoqueo toda esa mercancía, ¿sí? Y intento colocarla en el mercado, ¿sí? A través de los circuitos de distribución y de venta, etc. Pero yo sigo con mi producción masiva y me puede pasar que haya momentos de la economía
donde no tenga compradores. Y entonces se me hacen grandes stock, ¿sí? Y yo no tengo ingresos porque no estoy vendiendo y tengo que seguir pagándole a los trabajadores, pagando la materia prima y produciendo para no parar la empresa, pagando los servicios, ¿no? La fábrica, todo, y sigo generando stock que me va quedando ahí, que sigo sin vender. Empiezo a perder plata, ¿sí? Desde ese lugar como capitalista. ¿Qué hace entonces Toyota, ¿sí? Frente a ese esquema de producción? Dice, voy a cambiar la forma de producir, voy a producir a demanda, ¿sí? Y entonces hace lo siguiente, dice, y voy a intentar desprenderme de partes de la producción y no ser yo como empresa el dueño de todas las partes del proceso productivo, sino tercerizar la producción. Y entonces me quedo con pocos empleados, ¿sí? A los que sí voy a tener que sostener permanentemente, pero son menos. Hago un convenio con una fábrica de, qué sé yo, bulones, bujías o lo que sea, ¿sí? Esa fábrica es la que tiene a su cargo esos trabajadores y yo le compro las bujías. El día que yo no necesito más bujías, no le compro más y no me hago cargo de lo que pasa ni con esa fábrica ni con esos trabajadores. Y así con distintas partes del automóvil que estoy intentando construir, ¿sí? Pero además, voy a esperar que me hagan el pedido para producir. Y entonces no voy a tener stock, ¿sí? En eso la idea de la producción a demanda. Además de eso, ¿sí? Y algo que ya el taylorismo había empezado a trabajar y a visibilizar, era la importancia del conocimiento de los trabajadores, ¿sí? Del conocimiento que tiene el trabajador en relación a cómo desarrolla su tarea. El toyotismo va a dar una vuelta de tuerca sobre eso y va a estimular, ¿sí? Va a reconocer el conocimiento de los trabajadores y va a estimular la idea de identificarse con la empresa, con la fábrica, etcétera, que ya venía trabajando un poco el Fordismo, pero en el toyotismo eso también se hace más fuerte y lo vemos mucho más claro, quizás, con las experiencias que hace McDonald's o algunas otras empresas, en cómo buscan que el trabajador se sienta parte de la empresa y se identifique con ella más allá de que ocupa una posición de subordinación o de explotación, ¿sí? Y que entonces tienda a incrementar la producción por un proyecto ideológico de ser parte de eso. Entonces el toyotismo, pocos trabajadores a cargo, tareas descentralizadas, empresa descentralizada por partes, y poco stock, ¿sí? Trabajo a demanda. Cuando viene una crisis de consumo, es decir, no vendo mi producto, tengo muchísimas cosas menos de las que hacerme cargo, ¿sí? Ese modelo del toyotismo es un modelo que se expandió en el capitalismo y que rige hoy muchas ramas de la producción y no solamente la industria automotriz. Muchísimas fábricas trabajan en ese modelo, los supermercados trabajan en ese modelo, hay áreas del Estado que trabajan en ese modelo. Para el caso argentino es posible registrar, aunque hay pocos estudios, cómo el modelo de relación con el trabajador que propone el toyotismo fue avanzando en diferentes ramas de la producción. Eso que inicia a mitad de la década del 70 con los otros procesos que yo contaba antes, viene todo el combo, ¿sí? Para desarrollarse durante la década del 80, durante la década del 90 y llegamos luego al siglo XXI. Veamos ahora qué nos dice Castells. Y acá hay un par de aclaraciones para hacer, porque ya en los últimos años nos viene sucediendo esto en esta clase, ¿sí? Lo que nos viene sucediendo es que estoy explicando cosas viejas. ¿En qué sentido estoy explicando cosas viejas? En dos, digamos. Por un lado, en que los textos que estamos utilizando, ¿sí? Son textos producidos en ese mismo contexto de debate. Es decir, hay textos que son de los 90 y que traen el debate que se estaba dando ahí en los 90 y que mirado hoy quizás es un debate resuelto, ¿sí? Pero es importante que ustedes tengan en cuenta cuando los leen que esos textos son parte de la discusión, ¿sí? Es como un texto histórico, además del contenido tiene un valor histórico, es el debate que se estaba dando en esa época. Y en el caso del texto de Castells, es un texto de inicio de los primeros años del siglo XXI, ¿sí? Así que también trae un relato de lo que estaba sucediendo en ese momento, que 20 años ya después
tenemos otros elementos también para poner en juego. Pero a mí esto todavía me sigue pareciendo útil. Tendríamos que poder ver la lámina que tiene el desarrollo de los conceptos de Castell. ¿Es informacional y global? Exactamente. ¿La pueden ver el resto? No, seguimos en la de Castells normal. Qué bacana, che. ¿Por qué? No, a veces tarda, ¿viste? Ahí pasó. Sí, le toma un ratito, ahí se cambia a economía informacional. Bueno, lo voy a dejar así porque en la presentación no está funcionando. Igual lo vamos viendo, vamos bien, ¿eh? Vamos a tomar dos grandes cosas de este texto. Es un texto con mucho número, extenso también, cuando lo tengan para leer, y que nos trae una explicación con mucho dato, decía, cuantitativo, pero una explicación centrada en cómo es el proceso de la nueva economía a escala mundial. Ese es como el objetivo del capítulo que nosotros elegimos, y presenta dos rasgos principales que dice que están interrelacionados y que tienen que ver con lo que veníamos conversando. Por un lado, el rasgo de lo informacional, ¿sí? Porque el autor dice, como están leyendo ustedes, que la productividad y la competitividad de los agentes de la economía depende fundamentalmente de la capacidad para generar, procesar y aplicar con eficacia la información basada en el conocimiento. Esto que Castell describe bien para mitad de la década del 70, describe cómo sucede en los 80 y va llegando a mitad de los 90 con ese texto, también visto desde el día de hoy podemos comprobar, digamos, mucho más esto que él daba como rasgo de esta nueva escala de la economía mundial, que es basarse en la relevancia de la información, de poseer información, del manejo de la información, y eso vinculado con el manejo del conocimiento. Entonces, hay una nueva característica del capitalismo globalizado que tiene que ver con su dimensión informacional, la información como uno de los grandes bienes, recursos, capitales en disputa. Y por otro lado, el otro rasgo tiene que ver con la forma global, ¿sí? Si lo informacional fuera el contenido, vamos a decirlo así, lo global sería la forma. Porque la producción, el consumo y la circulación, como todos sus componentes, están distribuidos a escala global y funcionan en una red articulada para generar los productos finales. Cualquier elemento que ustedes tengan en su vida cotidiana, no sé si cualquiera, pero muchísimos de los elementos que tendríamos a mano ahora, quizás si yo agarrara esta botella o si agarrara la computadora, o no sé, o alguna ropa que tengo puesta, y empezar a ver de dónde viene ese producto, dónde fue fabricado, qué partes, ¿no? Hacemos lo mismo con los autos, los televisores, los muebles. En algunos casos vamos a encontrar que la escala de producción puede ser nacional y no hay nada de otros lados, y en otros casos enseguida vamos a encontrar que hay partes del producto o el producto completo que está fabricado en otro lugar, o algunos ni sabemos dónde están fabricados, y que finalmente llega a un puesto de venta cercano a nosotros, por el cual llegó a nuestra vida, a nuestras manos, ¿sí? La globalización es claramente identificable en la vida cotidiana en términos de productos, bienes y composición de esos productos. Pero también tiene que ser claramente identificable en términos de los trabajadores, ¿sí? Es decir, de la población. Cómo, además de la circulación de bienes y la circulación de capital, como decíamos previamente, tenemos que hablar de la circulación de personas, ¿sí? Y ahí va a ser interesante sumar la perspectiva de Arjuna Padurai, que es uno de los antropólogos que tenemos también como lectura para acompañar la clase 20. Acuérdense que toda esta explicación junta cosas de la clase 19 y de la clase 20, ¿sí? Y Arjuna Padurai nos va a traer la relevancia del desplazamiento humano. Y ahí también me parecía interesante pensar cómo nosotros en la carrera estudiamos desde los primeros procesos de
no me sale la palabra, de transhumancia, de desplazamiento de poblaciones humanas. Luego estudiamos cómo aparece el sedentarismo, en torno a qué producciones se da el sedentarismo, cómo cambian tradiciones y cómo se van generando culturas y formas de vida. Ahí tiene mucho que ver la forma de vida urbana, ¿no? Con el sedentarismo, y cómo también esa forma del sedentarismo nunca omitió que también había desplazamiento de personas, procesos a los que en la actualidad llamamos migraciones, ¿sí? Y cómo de la mano, digamos, de las distintas etapas del capitalismo y de los procesos sociales, ha sido necesaria la circulación de las personas, el desplazamiento de las personas para conseguir puestos de trabajo, si lo miramos desde la persona desde el individuo, y fuerza de trabajo, digamos, disponible si lo pensamos desde la parte del capital. Entonces, yo puedo poner, como se dijera, fábricas en lugares donde la mano de obra sea más económica y hacer esa parte de mi producción en ese lugar, o puedo también intentar ofertar puestos de trabajo a personas que vengan hacia estos lugares con distintas condiciones, ¿sí? Nosotros podemos ver también en la cotidianidad nuestra cómo hay algunos desplazamientos migratorios que se tornan muy visibles asociados a determinadas ramas de la producción, ¿sí? No sé si me siguen con ese ejemplo. Lo puedo pensar en el pasado con la asociación que había entre los, no sé, japoneses y las tintorerías, los españoles y los almacenes, ¿sí? Y actualmente, ¿con qué nacionalidades ustedes asocian algunas ramas de la producción? Cuando digo rama de la producción me refiero a algún circuito económico, alguna forma de algún trabajo. La albañilería con los países limítrofes, por ejemplo. Ajá. Pero no con todos los países limítrofes. En general, la albañilería está más asociada con Paraguay. Con Paraguay, con Bolivia también. No, depende de la zona, porque para lo que es Patagonia se asocia con Chile. Con Chile, perfecto. El norte del país se asocia más con Bolivia, y lo que es Santa Fe, Buenos Aires, se asocia con Paraguay. Las tareas del cuidado, por ejemplo, el cuidado de personas mayores, hay muchas mujeres peruanas trabajando en ese rubro económico. El servicio doméstico también aplica en ese sentido también. a los países. La producción de ropa con países como Taiwán, por ejemplo, del sudeste asiático. Sí, y cuando lo pensamos para la producción textil en Argentina y los talleres clandestinos que le dicen, o los talleres de producción textil, tenemos también muchos trabajadores migrantes en condiciones ahí malas laborales, que sale cada tanto. ¿Qué otra? Casi de esclavitud en algunos casos, tremendo. Sí, sí. Hay determinadas... ¿Era industrias el término que utilizaste? Sí, industria, rama de la producción, tipo de trabajo. Hay determinadas ramas de producción relacionadas a las cuestiones tecnológicas que se relacionan con países específicos. No sé, Taiwán fue uno de los países, puedes pensarlo con Japón, puedes pensarlo con Alemania o con Francia o con Italia en determinados vehículos, por ejemplo, en ese tipo de industria. O en la industria artística, por ejemplo, hay ciertos estilos de música que, por ejemplo, no sé, el reggaetón, son dos cantantes puertorriqueños, que se podría decir Estados Unidos porque Puerto Rico le pertenece a Estados Unidos, pero particularmente vienen de Puerto Rico. Argentina suele ser un país destacado en la rama de la producción artística también. Sí, y en gastronomía es como más particular. Bueno, no sé si cuenta dentro de... Sí, cuenta. También. Porque en realidad gastronomía tiene la particularidad de que hay como muchos países que uno podría mencionar como referentes.
Pero sí, la de la música que comentaba Rocío, sí hay como determinados estilos musicales que se asocian a determinados países. Sí. Y el caso de los senegaleses, que también estudian compañeras y acompañan esos procesos políticos y migratorios, compañeras nuestras de antropología, es también una especificidad de una de las formas comerciales en las que nosotros los vemos y que fue una migración distintiva en los últimos años, porque es como que antes de que empezaran a venir teníamos como un desconocimiento grande de esa posibilidad migratoria, ¿sí? Y después se hicieron ciudadanos y vecinos que ya están incorporados en nuestra cotidianeidad. También la vestimenta, no la producción de ropa, sino la vestimenta en sí, pero no sé si cuenta como... A ver, ¿qué te estás imaginando ahí? Y porque con el caso de los senegaleses, no tengo idea cómo se llama la ropa que usan, pero viste que usan como, parece como un vestido, pero la verdad es que no sé el nombre específico. Digo, eso no es una vestimenta que usemos nosotros acá en Argentina, incluso cómo se viste un gaucho, uno piensa en un gaucho y está pensando en la bombacha de campo, en las alpargatas, en la boina, uno piensa, no sé, en otros países, el hijab, no sé cómo se llama toda la vestimenta que usan las árabes, hay determinadas prendas de vestir que aún lo relacionan con determinados países o grupos, sí, o religiones, algunos parecen más religiosos. Sí, eso creo que nos daría más cuenta de que es un buen ejemplo para pensar la diversidad cultural, ¿no? Acá yo traía, en relación a comprobar, digamos, con cosas cotidianas, la migración económica, digamos, la migración asociada a que la fuerza de trabajo tiene que moverse para encontrar la solución de dónde vende su fuerza de trabajo, digamos. Muchos de la composición de Argentina en sí, y que es algo que están los textos para ver en las clases que viene de Urbana, cómo se fueron armando las ciudades, tienen que ver con procesos migratorios, y hasta el día de hoy continúa sucediendo, de búsqueda de trabajo, de búsqueda de mejores condiciones de vida, de lo que la gente dice muchas veces progresar. Vieron que la palabra progresar está sumamente asociada al modelo de la modernidad, ¿sí? A la idea de que voy a avanzar, al evolucionismo, eso ya lo vemos nosotros muy fuerte, y es un término que está en el lenguaje cotidiano para hablar en parte de las mejoras en las condiciones de vida. Y entonces se migra de ciudades más pequeñas a ciudades más grandes, de zonas rurales hacia zonas urbanas, y eso explica el proceso de los grandes metrópolis que se van generando en el mundo, ¿sí? No solamente en Argentina, pero para Argentina permite también la explicación de nuestra historia y de cómo se han ido desarrollando todas las formas urbanas y cómo a nivel mundial, y también lo registra Argentina, disminuye cada vez más la cantidad de personas que viven en ámbitos denominados rurales y crecen las personas que viven en ámbitos denominados urbanos, ¿sí? Y eso tiene que ver con la posibilidad de vender la fuerza de trabajo, de encontrar un lugar donde pueda realizarse, ¿sí? La supervivencia de las personas, del grupo familiar, etc. Vamos a avanzar, me quedan unos minutitos para poder nombrar un poquito breve a Domínguez y a Paduray. Entonces, voy ahí a José Mauricio Domínguez, que es un colega brasilero, ¿sí? Y que tiene un texto que nos permite pensar la modernidad desde América Latina. Porque en este juego de poder salirnos de la lectura occidental y eurocéntrica, necesitamos pensadores que armen el relato de la modernidad con las características de América Latina, ¿sí? No que deje de lado lo que le va sucediendo a los otros países, pero que no armemos siempre un relato de lo que nos está faltando para, ¿sí? Supuestamente llegar al modelo que tienen los otros, sino dar cuenta de cuáles son los procesos propios. Entonces ahí pasamos a la siguiente,
En internet pueden encontrar conferencias de él y todo porque está muy productivo en la actualidad, ¿sí? Y acá estamos avanzando, si todo el relato anterior que les hice de mitad de la década del 70, ahora vamos a llegar, ¿sí?, a la década del 90. Y son todas, son tipologías diferentes, ¿sí? Algunos caracterizan así como revoluciones industriales, primera, segunda, tercera revolución industrial, otros hablan de distintas fases de la modernidad, van a ver que ya salió acá en el chat, pero también en el videíto, algunos hablaban que cuando terminó la modernidad empezó la posmodernidad. No voy a asumir el término de posmodernidad, sino que voy a trabajar con la idea de que estamos en una nueva fase de la modernidad, y acá sigo a Domínguez en la idea de tercer fase de la modernidad, ¿sí? En esa tercer fase de la modernidad, caracterizada ahí desde la mitad de los años 90 más o menos, nosotros tenemos que ubicar los procesos históricos para el caso argentino, para el caso latinoamericano, ¿sí? Entonces él nos dice que hay una primera etapa o fase de la modernidad, que es la consolidación del capitalismo liberal con base en el mercado, todo eso que nosotros ya venimos hablando, con la conformación de los estados-nación en América Latina. Y estados-nación, es interesante la propuesta de Domínguez porque él introduce toda la dimensión política de los procesos latinoamericanos y la dimensión de cómo fue la constitución particular de los estados en América Latina, que son estados diferentes a el proceso que tuvieron los países europeos, ¿sí? Nosotros generamos Estado y a partir del Estado construimos la nación. Eso es en general el proceso de los países en América Latina, ¿sí? En Europa existían las naciones y crean el Estado, ¿sí? América Latina crea el Estado y con eso construye la nación. Cuando ustedes vieron el proceso en unidades anteriores de la discusión entre estados nacionales, la situación de Bolivia, o hablamos de los casos mapuche, bueno, diferentes formas que podemos rastrear cómo el Estado Nacional ha tenido políticas culturales, políticas públicas, políticas educativas para generar y sostener una idea determinada de nación, ¿sí? La idea de el argentino, la argentinidad, para construir esa comunidad imaginaria de nación. Ese Estado moderno es el Estado del pacto social, al cual Domínguez dice que le sobreviene una crisis alrededor de los años 30 y 40, ¿sí? Donde empiezan a aparecer experiencias de economías organizadas a partir del Estado, ¿sí? Como el Estado como un actor regulador fuerte de las relaciones en el mercado, de las relaciones entre el trabajo y el capital, para decirlo más acertadamente. Y la emergencia, ¿sí?, o la construcción de los derechos sociales. Para el caso argentino, ¿sí?, eso es el origen en el peronismo, ¿sí? Es el momento de la segunda fase de la modernidad y que finaliza para nosotros a mitad de la década del 70, y a nivel Latinoamérica también es mitad de la década del 70, que sobreviene la crisis del 73 y económica, y para el caso argentino siempre ponemos la fecha en el inicio de la dictadura cívico-militar eclesiástica, aunque sabemos que había procesos económicos y políticos que venían ya de unos años antes, ¿sí? Pero bueno, es como que la década del 70, para el caso argentino, está partida a la mitad, una parte, ¿sí?, que sobrevenía todavía, aunque ya había habido golpes de Estado también, ¿no?, pero se había vuelto a formas democráticas, y finalmente la larga dictadura que inicia en el 76. Y entonces ahí se inicia una tercera fase de esa modernidad latinoamericana, que tiene que ver una gran impronta del liberalismo, ¿sí?, con esta idea de modernidad, él va a decir de articulación mixta. Esto de la articulación mixta tiene un poco que ver con imaginar que hay formas de producción verticales y formas de producción horizontales, ¿sí?, formas de organizar
la producción y formas de organizar no solo la producción, sino también formas de organización política que son verticales, como si dijera partidos, sindicatos que son más verticalistas, ¿sí? O fábricas que tienen su organización también vertical, y formas de producción de bienes y formas de producción política que son más horizontales, ¿sí? Emerge toda una idea de la horizontalidad como posibilidad, ¿sí? De la producción, como posibilidad valorada, ¿sí? De que es en el intercambio de conocimiento con formas menos jerárquicas donde se puede dar formas de organización política potentes en términos de movimientos sociales, etcétera, y además formas de producción también potentes, pero que conviven con las anteriores. Y el otro elemento que trae Domínguez es lo que Foucault llamaría todas las luchas por el reconocimiento, ¿sí? Con los movimientos que están organizados en torno a algún eje, como puede ser la sexualidad, como pueden ser cambios en las relaciones personales. Vieron que en el videíto aparecía en un momento ahí con caricatura una pareja diciéndole a una señora mayor que cómo se iban a vivir, etcétera, que era una unión libre, que iban a vivir en un árbol, bueno, todo como un estereotipo, todo junto. Bueno, esas posibilidades, ¿sí? De nuevas formas de familia, eso es una gran transformación cultural que viene sucediendo, ¿sí? Y que Domínguez lo ubica en mitad de la década, o ahí en sus inicios en la década del 90, y que lo vemos expandido. Avancemos rapidito, 2 minutos hasta la de Apaduray. Una pregunta. Sí, decimos. Con esto de los movimientos sociales que caracterizan esta tercera fase de la modernidad, ¿no es lo mismo eso que la forma de producción política horizontal? A ver, o sea, de nuevo. O sea, vos dijiste que como enumeraste las características de la tercera fase de la modernidad, dijiste que una de ellas es la articulación mixta de dos formas de producción política y económica, que son la vertical y la horizontal, y después dijiste que es la emergencia de movimientos sociales de transformación, digamos. Pero esos movimientos sociales son, o sea, se me confunde con el tema de la forma de producción horizontal, porque pensando en los movimientos sociales que se me ocurren, todos tienen una forma de producción política horizontal. Exacto. Sí, es el ejemplo, ¿sí? Si el punto 2, para decirlo así, decía, están estas dos formas y van a pervivir las formas mixtas, el punto 3 era el ejemplo, ¿sí? De cómo es el ejemplo de movimientos sociales muchos más horizontales, aunque hay también algunos verticales, pero además ahí lo que estaba agregando es que el tema sobre el cual se organiza es un tema de transformación de las relaciones personales, si se quiere, en alguna dimensión, aunque no quiero llevarlo como a la intimidad, porque lo que sabemos es que no se trata justamente de cosas de la intimidad, ¿sí? Que la sexualidad es política, que el género es político, que la familia es también una disputa política. Pensándolo un poco en términos de Argentina, un muy buen ejemplo de eso creo que sería cómo cobró mucha fuerza organizaciones como la CHA, que es la Comunidad Homosexual Argentina, y personajes políticos dentro de estas organizaciones como fueron Jauregui, los dos hermanos, y otros militantes de la época. Son, creo, por lo que entendí yo, estas organizaciones que empiezan a tomar cuestiones que estaban consideradas más dentro de la esfera de lo privado, llevándolo más a lo público y militándolo más públicamente. También incluso, ya muchas de estas organizaciones en los 80 ya existían y hay registros en Argentina ya desde los 60 de organizaciones de militancia homosexual. Sin embargo, en los 90 surgen las primeras, por ejemplo, organizaciones travestis organizadas y... La Marcha del Orgullo no empezó. La primera fue creo que fue a fines de los 80 la primera. Sí. Sí. No recuerdo bien, la verdad.
Para dar otra ejemplificación, entre lo horizontal y lo vertical, es como si fuese Windows versus Linux. ¿Sí? Son esos esquemas, cuando uno tiene que pensar, porque se pudo ver, ¿sí? Que se puede también, vamos a decirlo así, sacar dinero, producir trabajo y producir culturalmente y políticamente con formas organizativas que no fueran solamente las verticales, ¿sí? Que estén basadas, la estrategia de que el intercambio es lo que te da poder, era algo que no estaba visibilizado antes de la década tan fuerte, y ahora ganó muchísimo espacio esa idea. Muchos creemos firmemente en que es el intercambio y no la acumulación lo que también te permite construir posiciones de poder. Pero bueno, ahí ya se nos está yendo gente de la clase porque llegamos al horario, y entonces nos queda a Paduray, que lo voy a simplificar completamente, pasá dos laminitas y ustedes después van a leer. No es que van a encontrar algo distinto de lo que estamos hablando en el texto de Apaduray, sino que van a encontrar la misma temática tomada desde una perspectiva bien centrada en la disputa sobre lo simbólico, ¿sí? Porque Apaduray lo que va a trabajar es la idea de por qué deseamos ser modernos. Y empieza su texto con un relato de por qué él, un pibe de la India, ¿sí? Deseaba estudiar en Estados Unidos y su mayor gusto era ver películas yanquis y que su hermano le trajera un pantalón de jean de Estados Unidos, ¿sí? Entonces lo que él dice es, la gran disputa política es la disputa por el horizonte de lo que deseamos, por el mundo imaginario. Si uno controla los deseos de las personas, para decirlo así, o logra instalar determinados deseos, con eso orienta las prácticas de las personas, ¿sí? Y entonces él dice, ¿cómo es que deseamos ser modernos? ¿Cómo fue que se convirtió en casi un universal, ¿sí? Querer ser moderno, querer ser como Estados Unidos, querer ser como X cosa en Europa. Y entonces, para eso va a traer también un análisis de cómo eso se va produciendo, también con dos grandes ejes muy dialogados con los textos anteriores, que tiene que ver con el avance que ha habido en los medios de comunicación y en el manejo de la información, y con los movimientos migratorios, ¿sí? Como momentos relevantes de ese momento en el que él escribe al que llama la modernidad desbordada, ¿sí? Hay que pensar que cuando es el cambio de siglo, hubo un fuerte debate. Los cambios de siglo tienen un efecto de idea del fin del mundo, que lleva hasta la idea, algunos, ¿viste?, de que el mundo explota, va a desaparecer, va a aparecer cosas así, todo colapsa, y en eso también muchas veces las ciencias sociales elaboran teorías de fin del mundo, fin de la historia, fin de tal cosa, fin de tal otra, se inventan nuevas palabras, de ahí aparece lo de la modernidad. Entonces hay varios de estos textos que fueron producidos en el medio de ese debate. Bueno, creo que ahí con eso vamos a cerrar. Estoy revisando en el Power si hay algo más para detallar. Bueno, sí, una cosita que me interesa. Si avanzás, Juan, hasta la 21, una que empieza con la palabra argumentación. Ahí va. Para ahí hacer mención a esta idea del nuevo orden subjetivo, ¿sí? Que también trae vinculaciones con Foucault, trae vinculación con lo que veníamos hablando antes, y que es que hay una tarea que nos ha sido encomendada desde, empezaron parece con eso, como contaba el videíto, ya siglo XVI, no sé cuánto, que es esta idea de cargarnos con la responsabilidad de ser felices, ¿sí? Y eso es una carga subjetiva, ¿sí? Vieron que uno no solo tiene que querer ir a trabajar, sino que además tiene que querer estar saludable, tiene que querer a los demás, tiene que querer hacer ejercicio, todo son
¿no? Cargas que se nos suman, subjetivas, para cumplir como con cosas que se instalan culturalmente como las formas buenas de hacer las cosas, ¿sí? La forma buena de vivir, la forma buena de las familias, etc. Apaduray lo que va a decir es que cada día que nos levantamos tenemos el proyecto de construirnos a nosotros mismos, y que eso es una característica que se va recrudeciendo en el siglo XXI. El trabajo de constitución subjetiva diario, porque vos es como si antes, ¿sí? Había menos diversidad de elementos, había tradiciones que se habían mantenido más fuertes, modelos más verticales, entonces tu posición social estaba bastante resuelta, digamos, por esos constreñimientos, o porque la libertad que había no permitía tener tantas opciones, porque no había abierto un campo de luchas de reconocimiento que te dijera, no, vos podés elegir, podés ser homosexual, te pueden gustar las chicas, los chicos, podés hoy hacer esto, mañana lo otro, podés divorciarte, podés... Eso estaba todo mucho más normado, regulado, más estático, ¿sí? Ahora, toda esa dinámica, que es interesante en términos de libertades, de opciones, etcétera, trae de la mano mayor trabajo subjetivo, ¿sí? Porque la constitución del yo es un proyecto político diario. Y entonces es un elemento que tenemos que tomar en cuenta para el análisis cultural al que nosotros nos dedicamos, ¿no? Que les estamos proponiendo en antropología social. Y ahí, para poder nombrar la pandemia, aunque sea un instante, la pandemia tuvo el efecto de recortar aún más los lazos comunitarios que te permitían las identificaciones y que te acompañaban en el trabajo subjetivo. Así que los padecimientos que hemos tenido en estos 2 años y las consecuencias que eso va a tener, las van a estudiar ustedes cuando se reciban, y nosotros, los más viejos, bueno, entenderemos algo de lo que va pasando. Pero esas explicaciones de lo que nos ha pasado en estos años están por venir. No tenemos todavía mucha narración sobre lo acontecido. Bueno, después estas láminas van a estar subidas en el aula, y al final de todo hay algunas referencias a Renato Ortiz, que es otro de los textos que también acompañan estas clases. Hay que aprender a no saber qué somos, dice Rocío. Ajá. Está difícil para algunos. Sí. No sé si paro la grabación. Mariana. Dale. Cuando hablabas de la tercera fase de la que habla Domínguez, sobre la articulación mixta en el sentido de la producción, de producciones verticales y de producciones horizontales. En las horizontales hablaste de las formas políticas, ¿no? Y dijiste en algún momento como que quisiste dar varios ejemplos o algún ejemplo de otras formas políticas, otras producciones así horizontales. Yo me quedé ahí como medio pensando que no entendí bien qué otro ejemplo se podría dar. A ver, de las formas verticales... Sí, no, de las verticales sí, ya está, con los partidos, los sindicatos, la fábrica, está. Y de las formas horizontales, piensen ustedes algunas experiencias de movimientos sociales, piensen las experiencias del movimiento ambientalista, piensen las experiencias del movimiento de mujeres en género, que no quiere decir que no haya verticalismos, ¿no? Que no es que sea horizontal no quiere decir que sea igualitario, ¿sí? Pero como otras formas. Y en términos económicos, piensen en todas las, como ejemplo concreto, no sé, desde el sistema de trueque hasta todo el circuito del consumo justo, de precio justo, ¿no? De intentar del consumidor al productor directo, de las ferias, bueno, formas que intentan
horizontalizar un poco ese vínculo. Perfecto. Bueno, detengo la grabación.